Y en lo que hemos avanzado nos hemos podido dar cuenta, hermano, que la autoridad central en la iglesia no es un hombre. No son reglas ceremoniales. No es una ética moral. No son tradiciones, costumbres. No es un código humano. No son los líderes de la iglesia. No es el pastor, el profeta, el apóstol, el reverendo. No, hermano. Si usted recuerda lo que pudimos tratar acerca de este tema, la autoridad central en la iglesia, la autoridad central de la iglesia es una sola. Y está frente a nosotros. Y se llama la Biblia, las Escrituras. Hace 8 días pudimos hablar efectivamente acerca de ello. Y hablábamos de que la Biblia misma, hermano, establece su propia autoridad suprema al declararse ella misma inspirada por Dios, como la palabra de Dios, infalible y suficiente para la guía de la iglesia. Y la iglesia somos usted y yo. La iglesia es usted. La iglesia soy yo. De modo que la autoridad suprema, central en la iglesia es la Escritura. Ni siquiera soy yo. Yo no lo soy. La autoridad suprema en la iglesia es la Biblia, la Escritura. Y Dios ha establecido autoridades, como por ejemplo yo como pastor. Pero yo mismo como pastor me tengo que sujetar a esta Biblia, a esta palabra. Y de esa manera usted también. Usted y yo nos sujetamos a esto, a los parámetros que Él ha establecido. ¿Comprende, hermano? Hablábamos como de una línea de autoridad en la iglesia. Y hablábamos de que pudiéramos hablar que en esa línea de autoridad que nosotros como iglesia podemos atender, tiene el orden de tres cosas. Primero, Dios. Segundo, su palabra, la Biblia. Tercero, los líderes de la iglesia. Delegados por Dios, pero sujetos a la Escritura. Y esto es importante que usted lo tenga en cuenta, hermano. Dios, su palabra, los líderes de la iglesia, que son delegados, pero sujetos a la Escritura. Yo les decía que son tres cosas. 1, 2 y 3. Dios, las Escrituras, los líderes de la iglesia. Pero en el centro, ¿quién está? Su palabra. ¿Ve usted? Su palabra es el centro. Está en el centro de Dios y los líderes de la iglesia, en ese caso el pastor. Digo esto porque Pedro, habló precisamente a los pastores diciéndole: cuidado con enseñorearse usted y creerse los señores de la iglesia, porque la iglesia no les pertenece a ustedes. Ustedes no son los señores de la iglesia. El Señor de la iglesia es Jesucristo y es el Señor de todos, de la grey y de usted, pastor o anciano o presbítero o quien quiera que sea. Eso dice Pedro acerca de ello. De modo, hermano, que la autoridad central aquí es la Escritura. Y yo quiero que eso lo tengamos nosotros en cuenta como iglesia del Señor. Es la palabra de Dios. La Biblia te rige y me rige. Rige tu conducta y mi conducta. Rige tu carácter y mi carácter. Rige tu temperamento y mi temperamento. Rige tu voluntad y mi voluntad. Rige tus emociones y mis emociones. Rige tus pasiones y mis pasiones. La Escritura. Y esta Escritura no es letra muerta.
Jesús dijo, mis palabras son, ¿qué? Espíritu y son, ¿qué? Vida. Porque son las palabras de Dios. Y hay una persona muy importante en medio de nosotros, que es la que siempre nos va a guiar a esta escritura. Y es lo que esta mañana exclamábamos en el tiempo de canto que estuvimos cantando. Espíritu Santo, te necesitamos. Necesitamos que tú mantengas cada día reargulléndonos en nuestros corazones. Y el Espíritu Santo siempre lo hará bajo esta norma de la palabra. Siempre. Amén. Y por la regla de la palabra es que nosotros también nos guiamos como autoridad de Dios para enseñar, para corregir, para instruir, para exhortar, para animar, para disciplinar, porque todo eso lo rige la Escritura. Y no solamente como pastor, porque la iglesia también puede disciplinar al pastor. Si el pastor llega a pecar, también la iglesia lo puede disciplinar. Decirle, pastor, usted no puede seguir, usted tiene que restaurar. Y estamos para ayudarle, pastor. Estamos para orar por usted y que Dios le levante. Lamentablemente hoy en día hay pastores que llegan a pecar y el orgullo les puede más y no se restauran, prefieren irse. Pero a veces hay pastores que llegan a pecar y se disciplinan, pero los castigan. Los castigan por su pecado, sin antes mirar quiénes son. Gálatas dice que levantemos a aquel que llega a fallar y restaurémoslo con espíritu manso, considerándote a ti mismo, porque quizá de que mañana te pase a ti. Y eso lo dice su bendita palabra. Pero permítame ya terminar ese tema hoy, la autoridad central en la iglesia, basándome precisamente, hermano, en el texto de Colosenses capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice la Biblia, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. ¿De dónde viene esa sabiduría? De la palabra del Señor. Dice, exhortándose y enseñándose unos a otros en toda sabiduría, o sea, con la palabra de Dios, cantando también con gracia en vuestros corazones al Señor y haciéndolo con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Quiero entonces tomar como partes importantes de ese versículo, hermano, porque hay 5 aspectos que el apóstol Pablo resaltó cuando habló de esta manera en Colosenses 3, 16 al 17. 5 aspectos que el apóstol resaltó y que nos conciernen a usted y a mí. Es concerniente a la importancia de que la palabra de Dios, la Biblia, habite en su vida y en mi vida, y habite en abundancia. Pablo resaltó la importancia de esto. Lo primero es, Pablo dice, la palabra de Cristo. La palabra de Cristo. Y cuando Pablo dice la palabra de Cristo, se refiere al mensaje central de Jesús, o sea, al Evangelio, la buena noticia de salvación. Y no solo eso, sino todas las escrituras. Porque toda la escritura, hermano, todo el Evangelio gira en torno a toda la escritura, porque toda la escritura es una buena noticia para el ser humano que está condenado por el pecado. Partiendo de
de la enseñanza impartida por el Señor Jesús mismo a través de lo que nosotros conocemos los evangelios, partiendo desde allí, de las enseñanzas de Jesús. Y todas las escrituras, hermano, que están delante de nosotros, se refiere a toda la escritura que debe tener autoridad central en la vida suya y mía. ¿Escuchó eso? Toda la escritura, la Biblia, debe tener autoridad central en su vida y en mi vida si somos creyentes verdaderos. El creyente verdadero, esto, hermano, lo tiene como el tesoro de Dios. Este es el manual de su conducta, de su vida, de mi vida, de su actuar, de su andar. El salmista decía: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera es tu palabra a mi camino. Y habla, cuando dice mi camino, está hablando de mi vida. Cuando dice lámpara, está diciendo es luz. Es la luz que me deja ver para no caer en tinieblas. Esas tinieblas que se concluyen en pecados, en mala manera de vivir, mala conducta. Amén. El creyente debe vivir, hermano, bajo la autoridad central de su vida, que es la palabra de Dios, no una autoridad basada en las propias opiniones personales, propias o de los hombres. En San Marcos capítulo 7, versículo 13, Jesús dijo a los religiosos de aquel tiempo, creyentes supuestamente, les dijo: ustedes invalidan la palabra de Dios con sus tradiciones. Las tradiciones que ustedes han transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Cuando el Señor Jesús habló de tradición, estaba hablando de transmisión, de aquello que se transmitía por tiempos. Cada tiempo se transmitían los unos a los otros por las generaciones, por la transmisión oral o la transmisión por escrito de una enseñanza de unos a otros. De ahí también se utiliza en un sentido más técnico para el contenido de aquello que se transmite. Se utiliza también, hermano, para la tradición oral judía, también llamada la tradición de los ancianos o la tradición de los hombres. O simplemente cuando el Señor Jesús decía vuestra tradición. Y nosotros no podemos ser gente, hermano. Hoy la iglesia no puede ser gente que viva por tradiciones. Nosotros tenemos que romper con eso. Nosotros tenemos que vivir por lo que dice la palabra, no por tradiciones. Pastor, esto lo hacíamos. Hace años hacíamos esto. Hace años lo hacíamos de esta manera. Hace años de esta otra forma. Nosotros no podemos vivir por tradiciones. Nosotros tenemos que vivir centrados en lo que dice la palabra de Dios. Y punto. Por su palabra. Jesús reprendió a muchos en su tiempo. Dijo: ustedes invalidan la palabra de Dios por sus costumbres, sus tradiciones, sus leyes, sus maneras, sus formas, por sus pareceres. A mí me parece que es así, me parece que es asá. Y no es como nos parece, hermano. Nuestras actitudes, nuestras conductas no son como nos parecen, son como Dios dice. Nuestra manera de vivir cristiana no debe ser nuestra manera. Nuestra manera debe ser la manera de Dios. El cristianismo no se vive a la manera que nos parece. Decir que somos cristianos nos aterriza inmediatamente a una identidad. Si yo digo soy cristiano, quiero decir que yo sigo a Cristo. Por ende, mi conducta debe ser la de Cristo. Mi manera de pensar debe ser la de Cristo. Mi manera de vivir debe ser la de Cristo. Yo debo imitar a Cristo. ¿Y dónde está eso? En su palabra. Amén.
En algunos pasajes de las epístolas de Pablo, esta palabra, el sustantivo que se utiliza en relación con el contenido de la fe cristiana, la doctrina o tradición que Pablo transmitía tanto oralmente como por escrito a las iglesias que se enseñaba, también hacen parte de esto. Pablo dijo a los Corintios, capítulo 1 Corintios 11:2, dijo, os alabo, 1 Corintios 11:12, dijo a los Corintios, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. 1 Corintios 11:2 en la Nueva Traducción Viviente dice así: cuánto me alegro de que ustedes siempre me tienen en sus pensamientos y de que siguen las enseñanzas que les transmití. Algo que nosotros debemos de entender, hermano, es que Pablo no era un hombre que se guiaba por sus propias convicciones. Cuando Pablo está hablando de instrucciones que él entregó, no está hablando de sus pareceres o de su propia doctrina. No, Pablo está hablando precisamente de aquello en lo cual él también perseveraba. Y esto es las palabras de Cristo. Por eso Pablo dijo, sed imitadores de mí, así como yo imito a Cristo. De modo que con eso Pablo decía, lo que yo vivo, lo que yo hablo, como yo pienso, como yo actúo, no es por mi propia forma, es por la forma de Cristo y su palabra. Amén. A los creyentes, hermanos, se les exhortaba que se aferraran a esta enseñanza que decía Pablo. Pablo dijo por eso a los tesalonicenses en su segunda carta, 2 Tesalonicenses 2:15, en la Nueva Traducción Viviente, les dijo, con todo esto en mente, amados hermanos, permanezcan firmes y sigan bien aferrados a las enseñanzas que les transmitimos, tanto en persona como por carta. ¿A qué se está refiriendo Pablo? A esto, las Escrituras. Amén. Lo segundo, hermano, que resalta ese versículo de Colosenses 3:16 al 17 es que habite en abundancia. Número 1, la palabra de Cristo. Y cuando dice la palabra de Cristo se refiere a toda la Escritura, todo ese consejo. Cada mandamiento, cada consejo, cada advertencia, cada promesa, cada demanda, cada forma, cada diseño, a eso se refiere. Dice que eso habite en abundancia. ¿Qué significa esto? Implica que la enseñanza de Cristo no debe ser superficial. ¿Escuchó eso? La enseñanza de Cristo, la enseñanza de las Escrituras no debe ser superficial. No se debe limitar a la simple lectura de la Biblia. Leí un capítulo, leí 2 capítulos, medio capítulo, una frase de la Escritura, ya leí la Biblia. No. No se debe limitar, hermano, a lo superficial o a algo que se aplique quizá por tiempos, por temporadas también. Sino que debe saturar cada área de su vida y de mi vida a diario. Debe saturar, debe controlar tus pensamientos y debe controlar tus acciones. ¿Escuchó eso? Que habite en abundancia la Biblia no es que usted y yo no sepamos muchos versículos bíblicos al pie de la letra, con comas, con puntos. Significa más que eso. Significa que la palabra de Dios esté aquí, en mi corazón, aquí, en mi mente. Aquí, para ponerla en obra, en cualquier circunstancia, en cualquier área de mi vida, emocional, sentimental, en cualquier área relacional, amigos, vecinos, esposo, esposa,
hijos. La palabra de Cristo abunda en abundancia en mi vida. En Santiago 1, versículos 22 al 25, en la Nueva Versión Internacional dice: no se contenten solo con oír la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. ¿Escuchó eso? Recibirá bendición cuando la practique. Cuando usted y yo practicamos la palabra, practicamos el perdón, practicamos la paciencia, practicamos la mansedumbre, practicamos la humildad. Cuando practicamos, hermano, la bondad, practicamos la fe, la paciencia, vamos a recibir bendición de parte de Dios. Cuando usted y yo somos obedientes, vamos a recibir bendición. Eso es lo que dice Santiago, capítulo 1, versículos 22 al 25. En esta nueva versión internacional que se hace un poco más clara quizá que la lectura convencional que hacemos de la Reina Valera. Que la palabra de Dios, de Cristo, habite en abundancia. Número 3, y Pablo dice, enseñándose y exhortándose. Esto es algo también importante, enseñándose y exhortándose. Eso implica la interdependencia que debemos tener los unos a los otros, con base en el amor. Escuche la importancia de eso. La interdependencia que tenemos los unos a los otros, pero no bajo la base, hermano, de la arrogancia, de la importancia, de creernos más que los demás. No. La interdependencia suya y mía, los unos a los otros, pero eso con base en el amor. Con base en el amor. Eso nos recuerda quizá esa descripción del amor del cual habla el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13. El dinamismo del amor, donde dice que el amor es sufrido, el amor es benigno. Escuche, implica enseñarse y exhortarse los unos a los otros, implica interdependencia con base en el amor. ¿Qué significa eso? Que nosotros es esto, y esto es el amor, que nosotros esté el sufrir, el ser benignos. Y cuando digo sufrir, no es el sufrir de, ay, pobrecito, cómo sufre, no. El sufrir es el de soportarnos los unos a los otros. Sufrir quizá el agravio de aquel hermano, y que a lo mejor ese hermano es difícil, pero mi amor por él me lleva a sufrir su agravio e inclusive a buscarlo y querer restaurarlo para que no se quede allí y que llegue a atender a la palabra de Cristo, para que evite en abundancia en su corazón y no se cargue conmigo. Y si se cargó porque yo tuve que ver en eso, entonces yo tengo que sufrirlo y reconocer que te fallé, hablé mal, perdóname. ¿Entiende? Mi estimado hermano, el amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. El amor no se envanece, no hace nada indebido. El amor no busca lo suyo. No se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Es bajo esa base, hermano, que dice, exhórtense y enséñense los unos a los otros. Para eso tenemos que tener nosotros un corazón humilde. Y la humildad se la tenemos que pedir a Dios. Jesús dijo, aprendan de mí.
que soy manso y qué, y humilde. Fíjese lo que dijo, aprendan. Tenemos que decirle, enséñame. Rogar, enséñame. Al Espíritu que está dentro de nosotros, decirle, Espíritu Santo, enséñame, ayúdame. La palabra de Dios compartida hace de la iglesia, hermano, una comunidad que va a crecer en el conocimiento de Dios y conocimiento práctico. No solo teología, no solo sana doctrina, no solo interpretación correcta, no solo eso, sino práctica de esa teología, de esa interpretación correcta, de esa sana doctrina. Interpretación correcta, pero práctica. En Hebreos 10:24, voy a leerlo en la Nueva Versión Internacional. Dice, preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. En Romanos 12:10, en la misma Nueva Versión Internacional, dice, ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. ¿Escuchó eso, hermano? Romanos 12:10, Nueva Versión Internacional, dice, ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose de manera mutua. Tú me respetas, yo te respeto. Tú me honras, yo te honro. Y escuche esto. Tú no me respetas, entonces ¿yo qué? ¿Yo qué? Yo te respeto. No devuelva mal por mal. Respétame, te respeto. Hónrame, te honro. ¿No me honras? Yo te voy a honrar. ¿No me respetas? Yo te voy a respetar. Tranquilo, no se preocupe. Hágalo así. Porque el Señor Jesús dijo, no tomes venganza. Si te irrespetan, no haga lo mismo. Tranquilo, déjame a mí. Yo daré el pago. Yo sé cómo voy a tratar con tu hermano. Eso es Biblia. Eso es palabra. Yo voy hasta donde puedo llegar. Hermano, respéteme. Me estás irrespetando. Debo hacerlo con mansedumbre, de buena manera. Si se pone muy pesado, habrá que hablarle más firme. Respéteme. A mí me respetas, porque ya te pasaste. Pero sin ir a igualarme. ¿Ve por qué necesitamos del Espíritu Santo para que nos tenga en el punto? Número 4. Estoy hablando de Colosenses 3, 16 al 17. Amén. Estamos en ese versículo. Número 4. Pablo también dice, habla también de la adoración conjunta y consciente. Adoración conjunta y consciente. Recuerde que estamos en Colosenses capítulo 3, versículos 16 y 17. Pablo dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Qué está hablando Pablo? Está hablando de una adoración conjunta, pero consciente. Esta mañana cantábamos, Espíritu Santo, te necesito. ¿Usted es consciente? Hay gente que canta por cantar. Manda tu fuego a este lugar, tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, ven a este lugar. Sin embargo, allá afuera, el Espíritu Santo, por ningún lado, hermano, contrito, apagado,
Él me habla a través del hermano, a través de la palabra, me habla a mi conciencia y yo no presto atención. Pablo dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. La música, hermano, no es entretenimiento. ¿Escuchó eso? Usted está allá, pero mientras usted está allá, aunque no esté aquí, eso no quiere decir que usted no hace parte de este coro y de este grupo. No, los músicos, los que están allá, algunos se sientan allá a verlo cantar a uno y a escucharlo. Yo he escuchado gente que dicen, ay, estaban cantando allá, ay, pero como hace la boca de feo ese hermano cuando cantó, cuando hizo esa subida. Y resulta que a veces, para poder subir de pronto esa persona tiene que arrugar la cara así porque tiene que hacer gestos, gesticular y eso. Y a veces hay gente que se sienta allá y deja mirar a ver cómo cantó, a ver cómo gritó, si le salió el gallo, si no le salió. Hermano, la música para el creyente no es entretenimiento. Si usted quiere entretenimiento, vaya a un concierto de Shakira. Porque Shakira está para entretener y por eso le pagan. O a cualquier otro grupo de salsa, merengue o lo que sea. La música no es para entretener a nadie, hermano. Sino que la música es una expresión de gratitud que cada persona, cada uno, eleva a Dios como fruto de una vida que está llena de la verdad de Dios. Esa verdad que se ha manifestado en un cambio y en una transformación interior en usted. Si eso no ha sucedido, si en usted no se ha manifestado un cambio, una transformación interior, entonces la música para usted se va a convertir en mero entretenimiento. Así pasa con mucha gente en muchas congregaciones. Hay gente que se va a la iglesia, ay no, me voy para la iglesia no sé qué, porque uy, allá la alabanza es una vea. Eso hay trompetas, eso tocan, pero espectacular. Esa gente tiene hasta partitura, no se equivocan. Y cantan tan lindo, eso cuando cantan uno se eleva. Y viven elevados, hermano. Y si no se convierten y no son transformados interiormente, cuando mueran, se van a perder. No le estoy hablando, no le estoy exagerando. Hay gente que se va de las iglesias porque los músicos son pocos. Hay gente que se va de las iglesias porque son pocos. Hay Resplandor, hay poquita gente los domingos. Ay, no sé, no, y esa casa es pequeñita. Me voy mejor para la iglesia no sé qué. Eso es grandísimo. Eso va gente. Hay gente que se mueve por gente. En el Evangelio de San Lucas, creo que es Lucas, no recuerdo el versículo, Jesús dijo que uno solo que se convierte, arriba hacen fiesta. Uno solo. Ah, hermana Mari, uno solo. Vivimos, hermano, superficialmente y no podemos vivir superficialmente. Tenemos que entender por qué somos lo que somos. Amén. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 15, en la Reina Valera 1960, dice, ¿qué pues? 1 Corintios 14, 15. Dice Pablo, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. La música, hermano, no es entretenimiento. La música hace parte del culto que cada uno le ofrece a Dios.
por favor, quítese de la cabeza si todavía tiene eso aquí en su mente, de que el grupo de alabanza es entretenimiento para usted. Quítese eso de la cabeza. No lo es. Dice, canten con salmos, con himnos, con cánticos espirituales en sus corazones al Señor. ¿A quién? Al Señor. ¿Canten a quién? Al Señor. Al Señor. Cantar con el entendimiento implica que la persona sabe qué está diciendo a Dios y por qué lo está diciendo. ¿Escuchó eso? Cuando usted canta con el entendimiento, hermano, implica que la persona sabe qué está diciendo de Dios, qué está diciendo de Dios y por qué lo está diciendo. La letra de lo que se canta tiene un valor doctrinal que debe ser procesado por el intelecto. Espíritu Santo, te necesito. ¿Usted comprende qué está diciendo? Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, llena, ven a este lugar. ¿Usted sabe qué está diciendo? Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. ¿Usted sabe qué está diciendo? ¿Usted entiende qué está diciendo? Hermano, la música en el Señor no es letra bonita. No es letra bonita. Y si es bonita es en el sentido de que, uy, Señor, esas palabras de esa canción, el salmo tal, el salmo las palabras de Pablo en Corintios, Señor, vívidas. Deben ser así, hermano. ¿Sabe usted que allá la música influye tan fuertemente? Hay gente que toma en serio esas palabras. Allá hay canciones en el mundo que dicen, si no me querés, me corto la cara con una cuchilla de esas de afeitar. ¿Y sabe qué ha pasado? Se han ido y se han cortado la cara con una cuchilla de esas de afeitar. Hay canciones también que hablan de me quito la vida, sin ti no puedo vivir, me tiro de un puente. ¿Y sabe qué ha pasado con esas canciones? Se la han tomado tan en serio que ¿sabe qué ha pasado? Se tiran del puente. Ahora sí comprende lo que le estoy diciendo. ¿Comprende? En Dios no es distinto. La música no es para entretener. Cantar con el entendimiento implica que la persona sabe qué está diciendo de Dios y por qué lo está diciendo. La letra de lo que se canta tiene un valor doctrinal porque está basado en la palabra de Dios y debe ser procesado. Entienda, no cante por cantar. Y número 5 y último, un corazón realmente agradecido. Un corazón realmente agradecido. Y eso tiene que ver con el versículo 17 de Colosenses 3, versículo 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o sea de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Corazón realmente agradecido. La gratitud, hermano, es la actitud espiritual correcta que debe acompañar a la enseñanza y el canto. La gratitud debe ser la actitud espiritual correcta que debe acompañar a la enseñanza y al canto. ¿Por qué debemos de hacer que la palabra de Cristo habite en abundancia en nuestros corazones y con esa palabra nos enseñemos y nos exhortemos los unos a los otros? ¿Sabe por qué? Porque es un acto de gratitud. Por eso debe habitar en abundancia la palabra en nosotros, para practicarla, para obedecerla. ¿Por qué? Por gratitud. ¿Por qué debemos cantar al Señor con himnos, con salmos que son su palabra?
¿Por qué? Porque nacen de un corazón agradecido. Es una actitud espiritual correcta. Amén. Y no solamente, hermano, cuando nos reunimos como creyentes, nuestro hablar y cantar deben estar llenos de gratitud. No solamente cuando estamos aquí, nuestro hablar y nuestro cantar debe estar lleno de gratitud. No, sino que toda nuestra vida diaria, cada minuto, cada segundo debe estar caracterizada por la acción de gracias a nuestro Dios. Cada minuto y cada segundo. Efesios 5:20 dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El hablar y el actuar de los creyentes debe ser en el nombre del Señor Jesús. Con lo que se está diciendo que este hablar y este actuar deben estar completamente bajo el dominio de Jesús. Eso significa, ¿escuchó? Hablar y actuar del creyente debe ser en el nombre de ¿quién? En el nombre del Señor Jesús. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Significa que el hablar y el actuar debe estar completamente bajo el dominio de Jesucristo. ¿Entendió eso? Cuando dicen, hágalo en el nombre de Jesús, la gente dice, ay, hay que hacerlo en el nombre de Jesús. Entonces, en el nombre de Jesús me voy para tal parte. En el nombre de Jesús voy a trabajar acá. En el nombre de Jesús hago aquello. En el nombre de Jesús voy a estudiar. En el nombre de Jesús voy a hacer este trabajo. En el nombre de Jesús voy a ir a esa fiesta que me invitaron. Nos invitan a fiestas, reuniones, ¿no es cierto? A Jesús lo invitaron a una fiesta de bodas, las bodas de Caná, ¿se acuerdan? Pero nosotros vamos en el nombre de ¿quién? De Jesús. ¿Qué significa eso? Bajo el dominio de Jesús. Porque si voy a una fiesta donde me invitan y allí hay una fiesta donde no hay creyentes, va a llegar el momento en que, bueno, se armó la guachafita y si yo no voy en el nombre de Jesús, o sea, bajo el dominio de Jesús, yo termino tirándome mi pachanga también. Cristianos que van a fiestas, allí hay gente que no es creyente, incluyendo familia que no es creyente. Hasta cierto punto fue cristiana y luego para darle gusto al que no es cristiano le ponemos musiquita, cali pachanguero, sacamos el trago y hay cristianos que terminan bailando. Uno puede pensar, o este es, sí es, y lo que le está atando es la carne, o definitivamente no es. Y algunos catalogan eso que estoy diciendo como fanatismo. Yo le hago una pregunta. Usted va a una iglesia, a una fiesta, usted es cristiano, va a esa fiesta, o usted está en esa fiesta y usted es cristiano, usted puede decirle a esa persona, vea, nosotros somos cristianos, aquí hay un grupo grande de cristianos, entonces hágame el favor y no van a colocar música para bailar, ni van a repartir trago porque aquí nosotros somos cristianos. Usted puede proponerle a esas personas condiciones. ¿No es cierto que no? Si su fiesta es cristiana, si usted es cristiano, usted tiene principios cristianos y usted es el que organiza su fiesta, ¿cómo se hace la fiesta? Y si usted envía una tarjeta a un amigo que no es cristiano y ese amigo que no es cristiano decide ir porque es tu amigo, es tu compañero de trabajo y va,
usted le va a poner la música para que bailen, porque es que mire, ay, es que aquí somos mitad y mitad, mitad cristianos y mitad pues no son cristianos, no, pues pongámosle mitad cristiano, música cristiana y todo, y luego ya saquemos el trago y la música para darle gusto. Hermano, usted va a una fiesta, usted lo invitan a una fiesta netamente de gente que no es cristiana, usted no puede ir a imponer sus reglas, usted va a tener que irse. Si alguien viene a una fiesta cristiana y me acompaña y ve que todo es cristiano, viene, me acompaña por un rato y de pronto se aburre porque como no le gustan las fiestas cristianas, pues él tiene la opción de irse. Y Dios te bendiga y muchas gracias por acompañarnos, un compañero de trabajo. Y no pasó nada. Pero yo tengo que tener, ¿qué? Carácter e identidad. ¿Comprende? ¿Te imaginas Jesús cuando fue a las fiestas de las bodas de Caná? ¿Será que se puso a bailar con todos y se emborrachó? Y luego le dijeron, vaya, Señor Jesús, haga el vino. Y el Señor Jesús todo mareado, traigan agua, tráiganlo para seguir la rumba. No, hermano, allí mostró la gloria de Dios. Allí se comportó. Porque la regla nuestra es su palabra. No se trata de que seamos amargados, ni mucho menos. No, es que sepamos comportarnos. Y le hablo esto, hermano, desde la realidad que he podido vivir. Oremos a Dios. Póngase en pie. Le dejo para que medite.